Venezuela, muy buenas noches, sean bienvenidos a este programa especial. Les saluda Carlos Luis Aranguren. En este espacio estaremos haciendo un análisis sobre el autoproclamado Juan Guaidó, un líder accidental de la oposición venezolana que ha dejado mucho que pensar a la opinión pública nacional e internacional. En este espacio estaremos mostrando cada uno de esos aspectos bastante peculiares de este personaje de la extrema derecha y marioneta del gobierno de los Estados Unidos. Pero, ¿quién es Juan Guaidó? Una persona que quedó segundo en una elección a diputado allá en el litoral del estado Vargas y sacó un poco más de 90.000 votos. También tiene un mes dedicándose a cambiar fecha por fecha un supuesto derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Antes de hacer un análisis de la actitud de este personaje de extrema derecha, Juan Guaidó, y sus planes golpistas, vamos a mostrarle lo que sucedió los días previos al 23 de enero, la fecha de la autoproclamación de este personaje, fecha y lo que ocurrió en nuestro país. Porque ese día un grupo de asaltantes engañados por la extrema derecha y violando su juramento patriota robaron 2 vehículos y un lote de armamento militar y sometieron a varios funcionarios en Caracas. Este hecho fue reseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a través de un comunicado del cual vamos a compartir con ustedes algunos extractos de esta misiva que hizo pública el Ministerio de la Defensa, que decía así: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al pueblo de Venezuela que en la madrugada del 21 de enero de 2019, aproximadamente a las 2:50 am, un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, traicionando su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones, sometieron al capitán Gerson Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao, desde donde se desplazaron en 2 vehículos militares. Luego, estos militares y que sublevados irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana ubicado en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a 2 oficiales y 2 guardias nacionales del referido destacamento. Ya para un día antes del 23 de enero, comentamos que un grupo fascista, día antes del 23 de enero, un grupo muy pequeño, un grupo fascista, quemó la Casa Cultural Robert Serra. Esta casa está ubicada en la parroquia La Pastora. Este grupo había sido alentado días antes por la oposición venezolana y, por supuesto, no podía faltar, alentados por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, uno de los principales auspiciantes de un intento de derrocamiento y golpe de Estado en Venezuela. La casa del exdiputado Robert Serra, ubicada en la parroquia La Pastora, Puerta de Caracas, durante las protestas de la oposición fue quemada. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Poliat, calificó la acción de crimen cultural y alegó que se trató de un grupúsculo fascista. La Casa Cultural Robert Serra funcionaba hasta el momento como un centro de cultura para el pueblo caraqueño. Allí lo veíamos, las imágenes dramáticas y lamentables de cómo la oposición venezolana ataca directamente a centros en los cuales el pueblo hace vida, se divierte, se distrae, el pueblo, espacios que tiene el pueblo para producir allí momentos de esparcimiento, momentos de cultura. Un espacio que nada tenía que ver con la política venezolana, un espacio dedicado a la realización de actividades culturales, obras de teatro, presentaciones de artistas de la localidad. Allí en esa casa Robert Serra, bueno, la derecha fascista no hizo otra cosa que accionar sus violentos planes, atacar la Casa Cultural Robert Serra y buscar la forma de quemarla. Buscaban también una manera de acabar con el legado del dirigente estudiantil mártir de la Revolución Bolivariana. Bueno, este acto de amedrentamiento, este mismo grupo de terroristas opositores quemaron el monumento de José Félix Rivas en esta misma parroquia caraqueña. El monumento del prócer, que se encuentra justo al frente de la Casa Cultural Robert Serra, fue incendiado en horas de la noche del lunes 22 de enero por el mismo grupo violento fascista. Mayerlin Arias, presidenta de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, denunció que la acción vandálica se enmarca en los hechos de violencia promovidos por un pequeño grupo de la oposición venezolana
para generar terror y sus vanos intentos de derrocar al presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro Moros. Ese mismo día, en horas de la tarde, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Gómez, alertó sobre un nuevo plan para generar violencia en la marcha opositora que había sido convocada para el miércoles 23 de enero y dio detalles del proceso de cómo la oposición, cómo estos grupos violentos quemaron la Casa Cultural Robert Serra. Recuerdo esta casa. Esta casa fue inaugurada por nuestro presidente Nicolás Maduro el día 12 de febrero del año 2015. Esta casa, que era una vivienda de las viviendas coloniales, patrimoniales de la parroquia La Pastora, fue recuperada para convertirlo en un centro de lectura, en biblioteca, en librería, en una sala de lectura infantil para nuestras niñas y niños. Y fue fundada en homenaje al joven mártir, al asesinado por los terroristas, al asesinado por la derecha violenta venezolana Robert Serra. Perpetraron, en la rabia que sintieron porque fracasaron sus planes del día de ayer, perpetraron un acto fascista de quemar la Casa de la Juventud y la Cultura. Mala palabra para Mike Pence, mala palabra para los fascistas de Venezuela que obedecen las órdenes de Mike Pence. Mala palabra. Cultura, pueblo, eso es mala palabra para estos fascistas. También el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez, detalló lo sucedido con el monumento de José Félix Rivas. Indicó el vicepresidente que el grupo Voluntad Popular cometió el hecho. Y aquí está el punto exacto en que fue exhibida la cabeza del héroe de la independencia, José Félix Rivas, después de que fuera martirizado por las tropas del Imperio Español. Este monumento fue inaugurado el 12 de febrero del año 2014, el mismo día que el fascista, que el terrorista Leopoldo López llamó a quemar, a matar, a trancar, a asesinar. La salida, ¿la recuerdan? Ese día de la salida estaba Nicolás Maduro inaugurando el monumento a José Félix Rivas, completamente recuperado, completamente repotenciado. Pero los fascistas odian a los independentistas y odian a los héroes casi tanto como odian a los libros. Los terroristas de Voluntad Popular ayer quemaron el monumento a José Félix Rivas, situado en la Puerta de Caracas. Con estos hechos violentos llegamos ya al día 23 de enero. Desde la avenida Francisco de Miranda, con un grupo reducido de gente y entre nervios e indecisiones, Juan Guaidó se autojuramentó como presidente, violando de un plumazo la Constitución de nuestro país. Vamos a ver este hecho calificado jurídicamente como deplorable. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. ¿Ante quién se juramentó Juan Guaidó? ¿Dónde? ¿Cuál es el poder que le tomó el juramento? Nadie lo sabe. Fueron muchos los artículos de la Constitución Nacional que violó Juan Guaidó con su decisión alocada por el orden del gobierno de los Estados Unidos. Este peón recibe órdenes del gobierno de los Estados Unidos. El artículo 233 de la Carta Magna establece que en caso de muerte, renuncia, destitución del presidente decretado por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente, abandono del cargo o la revocación popular del mandato son las únicas causas para determinar la falta absoluta del jefe de Estado en ejercicio del poder constitucional. Y procede entonces a la convocatoria de una nueva elección, mientras que el titular de la Asamblea Nacional se encarga interinamente de la presidencia de la República. Ninguna de estas situaciones que expresa la Carta Magna se ha generado en nuestro país. Por lo tanto, entonces, ¿quién está usurpando?
o quién se está autoproclamando o asumiendo funciones, usurpando las funciones del presidente de la República y del jefe de Estado? Para conocer aún más de este personaje, de la oposición venezolana, el miércoles 24 de enero, Diosdado Cabello Rondón reveló que se reunió el martes pasado con la diputada de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, quien le solicitó el encuentro privado al que el dirigente de Voluntad Popular. Un hecho que deja claro la actitud mentirosa o mitómana de Juan Guaidó. Diosdado Cabello dijo, claro que nos reunimos. Juan Guaidó dijo que en ningún momento se había reunido. Veamos. Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mí. Yo fui a reunirme. Por la paz de este país yo me reúno con quien sea. Con quien sea. Yo fui. Lo primero que me dijo, si quiere me desmiente Guaidó. Quiere me desmiente. Lo primero que me dijo, yo me estoy reuniendo con usted porque tengo un hombre de palabra. Sí soy un hombre de palabra. Tú ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario. Yo con muchacho irresponsable, no quiero nada. En muchas oportunidades Juan Guaidó negó esta reunión que confirmaba Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero en otra aparición bastante temblorosa, Patricia Yanot de la CNN hizo una pregunta un tanto incómoda, pero vamos a ver de qué se trató y cómo fue la respuesta de Juan Guaidó. Presidente interino, se sabe de algunos acercamientos que ustedes están teniendo y hemos escuchado del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de Diosdado Cabello, quien dijo que se reunió con usted un día antes de esta marcha multitudinaria del 23 de enero y lo acusó a usted de incumplir su palabra. Confírmenos si esa reunión se realizó y qué conversaron. Bien, todos conocemos a ese personaje, que no vale la pena ni nombrarlo. Yo tengo un buen amigo que dice que hasta cuando dice la verdad miente, así que lamentablemente no hay voceros calificados del régimen, no hay interlocutores válidos. Eso es parte de los problemas que tenemos en Venezuela. Antes decían que la oposición estaba dividida, que estaba muy sólida, muy cohesionada, muy reafirmada hacia el futuro. Lo que nosotros hemos dicho en todo momento es que todos los sectores son importantes y que podemos nosotros establecer los elementos necesarios para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Le voy a repetir mi pregunta, presidente interino. Es importante. Le voy a repetir mi pregunta. ¿Se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversaron? Sí, ya respondí. Ya respondí, por supuesto. No me quedó claro. No se reunió con Diosdado Cabello. Diosdado Cabello miente. ¿Nunca respondió? ¿Mintió? Bueno, vamos a ver. El ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló detalles de este encuentro que niega Juan Guaidó, sostenido entre representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y este personaje autoproclamado presidente de Venezuela. La noche del 22 de enero, exactamente a las 10:59 de la noche, entraron Diosdado y Freddy al último piso del Hotel Lido de la ciudad de Caracas y a las 11:02 de la noche del 22 de enero de este año 2019 ingresó el señor Juan Guaidó acompañado del señor Roberto Marrero, secretario de la Asamblea Nacional en desacato. La mentira tiene patas cortas. Junto al lobista Fernando del Rincón, Juan Guaidó afirmó que no le importan las vidas que podría traer una posible, eventual intervención a fin de sacar al presidente Nicolás Maduro del ejercicio constitucional de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Veamos. ¿Ustedes están conscientes y estás consciente de que puede llegarse a dar un escenario caótico por el enfrentamiento de países a favor y países en contra? ¿Qué harías si llega a darse este escenario siendo el territorio Venezuela? ¿A qué me refiero? Imagínate un escenario como el de Siria. Juan, ¿están dispuestos a llegar hasta eso?
Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo necesario para recuperar la democracia, el bienestar, la estabilidad de nuestro pueblo, generar el reencuentro, el acercamiento de todos los sectores del regreso a la patria, de tantos que quieren regresar, de reencontrarnos en familia. Son muchos los elementos que queremos los venezolanos en el corto plazo. Dispuestos a todo. En una entrevista con Sergio Novelli, Juan Guaidó también habló de la intervención militar a Venezuela. Veamos. Pudiéramos llegar a pensar en algún momento de participación activa de funcionarios policiales de otros países en Venezuela. ¿Eso pudiera ser factible o está descartado? Mira, a ver, Sergio, o sea, ese tipo de preguntas son muy positivas, muy interesantes. Sí. ¿Hay posibilidades? Bueno, no descartamos absolutamente nada. Preguntas muy positivas, una pregunta sobre posibles enfrentamientos armados que cobrarían definitivamente la vida de inocentes. El 12 de febrero, una fecha emblemática para la oposición y para el gobierno bolivariano. Ese día, en nuestra patria, Juan Guaidó realizó una pequeña concentración donde utilizó en la tarima principal la bandera de los Estados Unidos. Utilizar la bandera de los Estados Unidos en una fecha patria. Aquí tienen las imágenes que utilizó la derecha para pedir una intervención en nuestro país. Esta es la Estatua de la Libertad. Imágenes que no son alegóricas, sin duda alguna, al aniversario de la Batalla de la Victoria. Son imágenes que se alejan completamente del ideario venezolano, de lo que significa la gesta independentista de nuestros héroes. Allí lo ven ustedes, Estatua de la Libertad. Incluso en algunas regiones de nuestro país salieron personas disfrazadas de Batman, Iron Man. Es decir, de personajes de ficción, de ilusión. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en este programa especial, donde estamos analizando este mes, desde que este personaje de la derecha venezolana se autoproclamó presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Breve pausa y ya regresamos en este programa especial. La derecha venezolana insiste en la salida violenta. No va a ser en vano todo el sacrificio y el costo que ya hemos puesto. Porque para nosotros no es costo, para nosotros es inversión en futuro. Golpe de Estado. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Y por cierto, no voy a descartar una opción militar. O magnicidio. Y efectivamente, si quiere preservar su vida, debe entender que llegó la hora de aceptar que el tiempo se les acabó. En este programa especial analizando todo este mes que ha transcurrido desde el momento en el que este personaje de la extrema derecha venezolana, en un movimiento, en una concentración mínima, se autoproclamó presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en franca violación del texto constitucional. Entre una de las decisiones ilegales que tomó Juan Guaidó fue designar a embajadores que no ocupan ninguna embajada. Una situación irregular se generó en Costa Rica. Así lo denunció el canciller de la República, Jorge Arreaza Montserrat. Escribió el canciller en su cuenta en Twitter: "Cual ladrones, esta madrugada un grupo de desconocidos ingresó a la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. El gobierno de ese país debe hacer cumplir la Convención de Relaciones Diplomáticas y garantizar el funcionamiento y seguridad de nuestro personal e instalaciones". Ante esta denuncia realizada por el canciller de la República, la representante de Juan Guaidó, o usurpadora, María Faría, afirma que cometió un error. Además, salió ¿por dónde? Por la puerta trasera de la embajada. Pero veamos. No van a pasar. El dueño de casa,
El dueño de casa, Carlos Alvarado, le dijo, váyanse, pena le tiene que dar, Claro que sí, con todo el respeto que le tenemos al pueblo costarricense, al pueblo venezolano, que hace vida en este país. Nosotros estaremos en las declaraciones pertinentes. Allí lo vean ustedes. Guaidó designando embajadores, lo decimos una vez más. Guaidó designando embajadores que no ocupan ninguna sede diplomática venezolana en el exterior. Lo mismo sucedió en Ecuador por órdenes de Juan Guaidó. Vamos a escuchar los detalles del cónsul en Ecuador, Fernando Bello, quien denunció esta situación irregular que se presentó. Víctimas de atropellos por parte de una banda criminal que ingresó a la sede del Consulado General de Venezuela en Guayaquil, de aproximadamente 7, 8 personas, entre los cuales se cuentan personas de sexo masculino y 4 personas de sexo masculino y 3 personas de sexo femenino. Irrumpieron en nuestra sede con armas de fuego, sometieron a todo el personal diplomático, personal local, tanto venezolano como ecuatoriano, y sometieron al público que se encontraba aquí presente en esta legación diplomática. Estas personas se llevaron todo el dinero en efectivo que corresponde a la renta consular que Venezuela recauda día a día a través de los trámites consulares que se generan producto de las distintas de los distintos trámites de actuación consular que realiza el público aquí en el país. Ayer lo escuchaban ustedes cómo por órdenes de este personajillo de la derecha venezolana se atacó a sedes consulares, a sedes diplomáticas del Estado venezolano. Ustedes saben que Juan Guaidó fue apoyado por algunos países satélites, países cuyos gobiernos son de extrema derecha, aunque de verdad, escuchen bien, no se sepan su nombre. Vamos a verlo con el presidente de Paraguay, que salió a decir, a darle el apoyo al presidente interino de Venezuela, y fíjense bien, ni siquiera se sabe el nombre de este personaje. Se constituía y lo declaraba presidente encargado, que es un poco la figura constitucional de la República de Venezuela, al señor Juan Guaidó. Vos ya me hiciste impresionar, ya me impresionaste por a Juan Guaidó. Es risible esto, de verdad es risible. Un personaje que no lo conoce nadie en la política. Momento de hacer una nueva pausa en este programa especial, analizando todo este tiempo que ha transcurrido desde la autoproclamación de ese extremista derechista venezolano llamado Juan Guaidó. Ya regresamos. La derecha venezolana insiste en la salida violenta. No va a ser en vano todo el sacrificio y el costo que ya hemos puesto, porque para nosotros no es costo, para nosotros es inversión en futuro. Golpe de Estado. Tenemos muchas opciones para Venezuela y, por cierto, no voy a descartar una opción militar. O magnicidio. Y efectivamente, si quiere preservar su vida, debe entender que llegó la hora de aceptar que el tiempo se les acabó. Seguimos en este programa especial analizando todo lo que ha sido este proceso que ha vivido Venezuela desde el momento de la autoproclamación de este personaje Juan Guaidó. El 19 de febrero, desde el Parlamento en desacato, se autorizó el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria. En las declaraciones también se revela Guaidó que está en dos poderes, algo que no se permite en nuestra Carta Magna. Por un lado, dice presidir el poder legislativo y por el otro lado dice estar encargado o ser interino en el poder ejecutivo del país. Veamos. Diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo leído por Secretaría y presentado por el diputado Miguel Pizarro, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad de los presentes. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que este es un acuerdo histórico
que no solamente ha decretado y declarado la emergencia humanitaria compleja este Parlamento, ha autorizado el ingreso, sino hoy decreta, como lo dijo el diputado José Trujillo, hoy decreta este Parlamento y la presidencia encargada de la República, hoy decretamos el ingreso de la ayuda humanitaria y es entonces una orden directa para las Fuerzas Armadas que deben cumplir de manera inmediata. Decretó ingreso de ayuda humanitaria que no ingresó y no era ninguna ayuda humanitaria. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en la frontera? El fake news decía que la ayuda humanitaria se había quemado en territorio venezolano, pero la verdad está en este video que presentó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Gómez. Veamos. Un video que echa por tierra toda la matriz de opinión que se quiso montar diciendo que había sido desde el territorio venezolano que se había quemado esta supuesta ayuda humanitaria, que habían sido oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana quienes habían prendido fuego a estas gandolas cargadas de ayuda humanitaria. ¿Y quién quemó esta ayuda humanitaria? Decían que fueron efectivos de seguridad del Estado venezolano, pero no es así. Fueron los violentos que dispuso este personaje, Juan Guaidó, junto al gobierno de Colombia, en perfecta ejecución del plan orquestado por los Estados Unidos. Veamos. Ya es tratar de pasar estas 4 que tengo delante con comida y avanzar. Bien, ¿no importa el riesgo? No, lo que hay es Policía Nacional, lo que hay es Policía Nacional. No importa el riesgo, no importa el riesgo. Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. No, Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional. Gaby, gracias. Vamos a seguir avanzando. Vamos. Acaba de llegar al Puente Internacional Simón Bolívar un grupo de jóvenes al grito de llegó la gasolina. Mira, hay que llevarse un par de bastillares. Lánzale gasolina. Ok, tenés un poquito para que rinde la gasolina. Lo tiró de frente y negar. Tome la foto. Los corones. Los toques, chamo. Corones, y pues puta, los coronaron con una bomba. Una molotov. Ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento. En el puente Santander. No importa el riesgo.
No, lo que hay es Policía Nacional, lo que hay es Policía Nacional. No importa el riesgo. Vamos hacia adelante. Me han reportado que se están lanzando y sí, veo a los muchachos aquí van caminando con bombas molotov en las manos. Es lo que estamos viendo volar, estos pequeños destellos que se ven volar por arriba, son bombas molotov y continúa el fuego en el lugar en el que hoy fuimos testigos precisamente del incendio de 2 de los camiones que cargaban la ayuda humanitaria. Va a entrar, va a entrar y el mundo se va a sorprender de cómo va a entrar, pero va a entrar y yo creo que el titular del domingo, o sea, va a ser una cosa que le da la vuelta al mundo. Y no entró esta supuesta ayuda humanitaria, pero ¿qué había en esta ayuda humanitaria? ¿Qué tenía la derecha en esos camiones? Muchos países se han burlado de la proclamación de Juan Guaidó. Alejandro Muñoz también se autoproclamó presidente, pero de Colombia. Vamos a verlo. Esta ayuda humanitaria, lo informa el equipo de producción, esta ayuda humanitaria, según reveló la periodista Madeleine García de la cadena hermana Telesur, tenía nada más y nada menos que un cargamento de clavos, tenía guayas, tenía una gran cantidad de pitos y de máscaras. Esta investigación la realizó la colega Madeleine García en la frontera y fue justo en el puente Francisco de Paula Santander, donde la derecha quemó estos camiones. Allí se demostró cómo la derecha venezolana, en conchupancia con la derecha internacional, pretendían, a través de estos camiones cargados de supuesta ayuda humanitaria, meter elementos que sirvieran para promover la guarimba, es decir, materiales que abastecieran a estos grupos violentos de la extrema derecha para promover acciones de violentas de calle. Veamos el siguiente material. Es un gel, no. ¿Un gel para qué? No sé para qué lo usen, pero eso no es comida, ni es ayuda. Ni medicina, no, es un gel. Pero eso no es de primera necesidad. Sí. No, pues no. Muchas guayas. No, está lleno de... Está lleno de guayas. Alambre. Alambre enrollado además para usar, ¿no? Y también hay... Como si fueran a acercar un rancho, un establo, ¿no? ¿Cómo están? Veamos. Está full, mira, más de la mitad está full de estos alambres, que son las guayas. Full de guayas. Galletas dulces, que eso no es de primera necesidad, que se supone que se está muriendo de hambre la gente, ¿no? Galletas, todo eso es galleta. Todo lo que ven aquí, todo esto es galletas. Bolsas, el frío. Para bajar la fiebre. Allí veíamos a la colega Madeleine García, también con otro colega periodista de la Jornada de México, demostrando cómo estos camiones que fueron quemados por los violentos del lado colombiano no tenían ningunos alimentos, ninguna medicina, lo que había era insumos para generar violencia. Repetimos, tenían clavos, tenían guayas, tenían máscaras, pitos, elementos, suministros para estos grupos violentos, para generar guarimbas o hechos violentos de calle. Muchos países, sí señor, se han burlado de la proclamación de Juan Guaidó. Alejandro Muñoz también se autoproclamó, pero presidente de Colombia. Veamos. ¡Tú que no me representas! ¡Tú que no me representas! Pero fotos, quiero fotos. Nuestro presidente democrático se llama Alejandro Muñoz. Esto también está pasando en muchos países del continente, donde personas del humor, personas ligados al mundo de la calle, se han estado autoproclamando presidente de sus naciones. ¿Por qué?
se están burlando de este show mediático orquestado por este personaje de la derecha venezolana, Juan Guaidó. Lo decía también el canciller de la República, que todo esto, lo decía en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todo este show que ha montado la derecha venezolana, ordenado por el gobierno de los Estados Unidos, pareciera que da risa si no fuera muy peligroso para la paz de nuestro país. Ha llegado el momento de despedirnos aquí en este programa especial analizando todo este mes del autoproclamado. Pero queremos mostrar para la despedida un tuit del canciller de la República Bolivariana de Venezuela y de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, en la que nos citan palabras del canciller Jorge Arriaza. Dice este tuit: 30.000 millones de dólares entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018. 30.000 millones de dólares la confiscación ilegal de Citgo, nuestra empresa bandera en los Estados Unidos. 1.200 millones de dólares bloqueados por el Banco de Inglaterra. 1.400 millones de euros bloqueados por este grupo financiero Euroclear. Decenas de miles de millones de dólares bloqueados por la banca internacional. Entonces, nosotros nos preguntamos si realmente las sanciones, como defiende la derecha venezolana y como defiende el gobierno de los Estados Unidos, están dirigidos solo a personas de este país, a personas naturales, a integrantes del Ejecutivo Nacional y de las demás ramas del Poder Público Nacional. Pues no, señores. Hay que recordar que estas sanciones no solo están dirigidas a personas naturales, a venezolanos naturales, están dirigidas a instituciones, a bloquear económica y financieramente a nuestro país para de una manera u otra evitar que el Estado, que la República pueda acceder al crédito internacional, pero muy importante también pueda acceder nuestro país a la compra de alimentos, a la compra de medicinas en el exterior y de esa manera generar penurias en la población venezolana, buscando el descontento de la población venezolana en procura más adelante de un supuesto estallido social que dé al traste con el gobierno legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero el pueblo está muy claro de esta estrategia imperial que no es nueva, que ya ha sido ensayada. Fue ensayada en el Chile de Salvador Allende cuando decían que había que hacer crujir la economía chilena con tal de sacar de la presidencia al mártir presidente Salvador Allende. Momento entonces de despedir este programa especial que realizamos con todo el cariño para ustedes, para mostrarle la cronología de hechos desde el momento en que este personaje de la extrema derecha, preparado por los Estados Unidos, por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, vino a autoproclamarse presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fue un placer acompañarles para ustedes, Carlos Luis Aranguren, en nombre de todo el equipo de producción de Venezolana de Televisión. Muy buenas noches.